Queridos hermanos y hermanas, con mucha facilidad entre los cristianos pensamos que Dios siempre perdona. Esta afirmación no deja de ser una verdad a medias, porque precisamente el Evangelio nos aclara que Dios siempre perdona, es cierto, pero perdona siempre que nosotros estemos dispuestos a hacer con la misma generosidad y la misma profundidad lo mismo con nuestros hermanos y hermanas. Aquí radica la importancia del Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 35. Dios perdona siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a tener la misma actitud de misericordia con nuestros hermanos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 70 veces 7. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicándole: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía, le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole: Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor, que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos encontramos para reflexionar en torno a la palabra. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura siempre tiene un mensaje significativo, oportuno, aunque siempre exigente para cada uno de nosotros y nuestras comunidades. En esta ocasión, como hemos escuchado ya en la proclamación del Evangelio, corresponde que reflexionemos sobre la importancia del perdón o la reconciliación en nuestras vidas, personalmente o comunitariamente. Como ya hemos escuchado la proclamación del Evangelio correspondiente a Mateo 18, versículos 21 al 35, el perdón corresponde a algo muy importante y fundamental para nuestra vida. ¿Qué podríamos tener en cuenta para explotar más el contenido de este Evangelio, para comprenderlo mejor? El primer elemento que podríamos considerar sería que ya el mismo evangelista, al colocar los versículos 21 al 35, donde se habla del perdón, a través de un diálogo de Jesús con Pedro especialmente, y a través de la parábola que se ha titulado El siervo sin entrañas, podríamos decir que ya en la misma ubicación el evangelista quiere dar un mensaje. Si ustedes pueden consultar su Biblia, en este caso el capítulo 18 de Mateo, nos daríamos cuenta, o si ahorita la tienen podríamos constatarlo, que el Evangelio de Mateo habla del perdón una vez que ha tocado el tema de varios puntos fundamentales para la construcción de la comunidad. Por ejemplo, en los versículos iniciales se habla sobre quién es el mayor, es decir, la importancia de que nadie se ponga por encima de otros. Posteriormente se va a hablar en los versículos siguientes, en los versículos 5 al 10, 5 al 11, se va a hablar de la necesidad de evitar escándalos, la posibilidad, incluso la necesidad de buscar
y procurar a las personas extraviadas, a las personas que fallan dentro de la comunidad, se aborda en los versículos siguientes, en los versículos 12 y 14. De esta manera podríamos decir que ya el mismo evangelista nos da una pauta para que comprendamos de manera adecuada el texto del perdón. Y es al abordar los temas fundamentales para la construcción de la comunidad y al poner posteriormente el tema del perdón, ya nos está indicando que ninguna comunidad puede vivir sin el perdón. Sobre todo por el orgullo, la soberbia, de cómo se va a bajar uno contra el que agredió, ¿verdad? Porque los seres humanos somos muy rencorosos, porque nos limitamos únicamente a la venganza. Es muy difícil realmente poder decir te perdono. Guardamos envidias, codicias muy fuertes que nos dominan, y en la misma competencia humana en la que nos desenvolvemos, de repente es difícil decir tú tienes la razón, te voy a perdonar, yo me comporté de tal manera, te ofendí. Yo no considero difícil pedir perdón, porque yo sí lo he pedido. A pesar de que me han hecho daño y no me lo han pedido, yo lo he ofrecido. El perdón no es un añadido a la comunidad. El perdón es un comportamiento, una actitud, una exigencia fundamental si queremos construir una comunidad de hermanos como Jesús lo quiso. Ninguna comunidad puede vivir sin reconciliación. Desde esta perspectiva, entonces podríamos pasar a un segundo elemento que ya al tener ustedes el Evangelio en sus manos y al estarlo siguiendo, no solamente con la explicación, sino en cada cita que estamos diciendo, podríamos agregar un segundo elemento. Y es, si ponemos atención en el diálogo de Jesús con Pedro, Pedro se atreve a ser, podríamos decir inicialmente, generoso. Pedro le pregunta a Jesús sobre el perdón y pone una cantidad inicial, si puede perdonar 7 veces, si es suficiente con perdonar 7 veces. Los maestros judíos del tiempo de Jesús proponían que se perdonara 3 veces y decían que eso era suficiente. Perdonar 3 veces el mismo pecado era suficiente para tener la conciencia tranquila. Sin embargo, Pedro es generoso y está proponiendo que se perdone 7 veces. Sin embargo, la generosidad de Pedro no corresponde con la exigencia de Jesús. Qué bonito es cuando uno puede llegar y pedir perdón a la persona que ha lastimado. Al pedir perdón, te humillas. Y pues a nadie le gusta humillarse. A veces aducimos a que tenemos la razón. Yo creo que es por el orgullo. Nos cuesta trabajo el reconocer que hemos fallado. Los dos elementos anteriores nos introducen en lo que es propiamente la parábola que va de los versículos 23 al 35. El Evangelio introduce esta comparación precisamente presentando a un rey que llama a cuentas a los siervos que le deben, y presenta un caso especialmente, un siervo que le debe 10,000 talentos. Un talento griego equivalía a aproximadamente 21 o 25 kilogramos de plata. Sacando aproximadamente las cuentas, este siervo le debía a su amo una cantidad que era imposible de pagar, aproximadamente 20 toneladas de plata, 20 o 25 toneladas de plata. Esta exageración le permite al evangelista señalar, por una parte, la extrema misericordia del rey, pero también la imposibilidad de que el otro siervo realmente le pagara al rey lo que le debía. El Evangelio señala un elemento que le permitirá o le servirá posteriormente para hacer un contraste con la siguiente parte de la parábola, y es que el siervo se postró ante él y le suplicaba que tuviera compasión. El rey tiene compasión de él y le perdona y deja que se vaya. Una familia que se quiere como se quería en Nazaret. Escuela de amor y sencillez, jardín donde se siembra la esperanza y es flor
Este elemento que introduce el Evangelio sirve para señalar la extrema misericordia del Rey, la extrema generosidad. Sin embargo, el versículo 28 señala inmediatamente que al salir, luego, inmediatamente el siervo se encuentra con un compañero, y esta segunda escena o esta siguiente escena le va a permitir al evangelista presentar el otro elemento que quiere señalar. El siervo que había sido perdonado en tan gran cantidad se encuentra con uno que le debe 100 denarios. Para darnos una idea es de fundamental importancia un elemento. Se ocupaban 6,000 denarios, es decir, 6,000 salarios de un jornalero diario para que pudiera completarse un talento. Con 6,000 denarios se completaba un talento, y este otro siervo le debe a su compañero solamente 100 denarios. De esta manera, el Evangelio con esta siguiente escena quiere completar ahora sí el contraste. Por una parte ha señalado la extrema misericordia del Rey ante el siervo que ahora se encuentra con su compañero que le debe una cantidad mínima en comparación con lo que él le debía a su amo y le había perdonado. Pero es incapaz, ante la compasión que pide su compañero, es incapaz de tener misericordia como él había recibido. Ahora sí, el Evangelio ha señalado los dos elementos fundamentales, y es, por una parte, la misericordia del Señor, del amo, la misericordia extrema, pero la incapacidad del que ha recibido esa misericordia para tener la misma actitud con su compañero. Los dos elementos anteriores que hemos mencionado a manera de contraste entre la misericordia extrema del Rey con el siervo y la falta de capacidad de parte de este siervo en su comportamiento con su compañero que le debía apenas 100 denarios, es decir, una cantidad mínima, sirve para señalar un elemento fundamental que generalmente pasa desapercibido, y es lo que señala el versículo 31, que sus compañeros, se supone los compañeros del siervo que no entendió de manera adecuada la misericordia de su amo, y el siervo, el compañero que le debía al otro, se entiende que los siervos, los compañeros, fueron sensibles a esta situación, y dice que entristecidos fueron a decirle al amo lo que había sucedido. Es decir, la parábola quiere señalar la sensibilidad de algunos compañeros de la comunidad respecto del comportamiento del siervo, que por una parte sí había tenido capacidad suficiente para beneficiarse de la misericordia de su amo, pero por otra parte había tenido la actitud malévola de no tener la misma actitud con su compañero. Esta sensibilidad es realmente muy importante, y lo es todavía más porque generalmente pasa desapercibido cuando uno comenta o reflexiona este Evangelio. Quien pide el perdón es consciente de que lo necesita, y el que te da el perdón, ¿verdad?, es consciente que debe hacerlo también. Yo creo que es más difícil pedir perdón, porque como te digo, uno siempre cree tener la razón. Va todo junto, el perdón y el pedir perdón. Yo sí pido perdón cuando en realidad la riego. Pues a lo mejor no es tan fácil, pero sí es muy importante pedirlo, porque no sé, reconocer que a lo mejor he lastimado, he hecho daño a alguien, consciente o inconscientemente. Pues yo pienso que las dos cosas son difíciles, porque aunque aparentemente decimos que perdonamos, nos queda siempre por ahí algo en el interior que no nos permite del todo olvidarnos posiblemente la ofensa que nos hicieron. Perdonar es más difícil, porque puesto que está ligado, le digo, a esos sentimientos humanos que no nos permiten, no nos liberamos de esa carga que traemos nosotros como seres humanos. A la actitud de los compañeros que se entristecen por el mal comportamiento del siervo que no tuvo la capacidad, una vez que había sido perdonado, de hacer exactamente lo mismo con su compañero que le debía una cantidad mínima, corresponde el señalamiento de parte del amo. Afirma el amo que este siervo es un siervo malvado. ¿Dónde está lo maloso o lo malévolo de este siervo? El Evangelio creo que lo deja muy claro.
lo malévolo o lo maloso de este siervo estuvo precisamente en que quiso beneficiarse, o de hecho se benefició de la misericordia del amo, pero no tuvo la capacidad de tener exactamente el mismo comportamiento con su compañero. Esto hace que el siervo sea considerado malo. En la pregunta que lanza el Señor de la parábola, aparece con claridad que ante la misericordia que había recibido y el perdón que se le había otorgado, él tenía que hacer exactamente lo mismo con su compañero. Por eso la parábola al final, y esto es prácticamente uno de los últimos elementos, la parábola al final dice que hay que perdonar de corazón. Nos cuesta mucho la humildad, el humillarnos para acercarnos y con mucha humildad, mucha caridad decirle, ¿sabes qué? Fallé, te lastimé en esto, entonces yo creo que es más difícil el pedir perdón. No soy capaz de pedir perdón a otra persona porque creo que yo tengo la verdad, creo que yo soy bueno, creo que nadie puede ser mejor que yo. Entonces no soy capaz de pedir perdón. Y en esa misma línea tampoco soy capaz de perdonar. A mí se me ha hecho más fácil pedir perdón, porque se te abre la conciencia, se te abre la mente y ves el daño que haces, aunque ya sea después de haberlo hecho. Es más difícil perdonar. Pedir perdón cualquiera lo puede hacer de dientes para afuera. Yo me acerco y te digo, oye, te pido perdón. Pero mentira, porque a través del tiempo sigo guardando y almacenando todo este rencor, esta situación de me la hiciste, me la vas a pagar. Recordemos que en la mentalidad bíblica el corazón no es el lugar de los sentimientos, es también el lugar de la voluntad, de las decisiones. Por eso no tuvo mejor manera el evangelista poniendo en boca de Jesús para terminar su parábola que diciendo que hay que perdonar de corazón. Eso ya lo había señalado en los capítulos anteriores del Evangelio de Mateo, pero ahora lo remarca para decir que ante el perdón de Dios, ante el perdón extremo, generoso, misericordioso que proporciona este amo de la parábola que corresponde a la actitud de Dios, tendría que haber una actitud de perdonar de corazón. Es decir, perdonar de corazón equivaldría aquí perdonar de verdad, perdonar con toda la voluntad, con todas las aptitudes que tiene el ser humano. De esta manera el Evangelio termina con una enseñanza que prácticamente contradice una mentalidad muy común entre nosotros. Nosotros generalmente afirmamos, Dios siempre perdona. Sin embargo, esta afirmación no deja de ser peligrosa y quizás hasta incompleta. El Evangelio que hemos estado reflexionando en este momento nos permite afirmar, es cierto, Dios siempre perdona, pero para que Dios siempre perdone, nosotros también necesitamos perdonar de corazón al hermano, como lo menciona el Evangelio. De esta manera tendríamos los elementos fundamentales para en un segundo espacio pasar a preguntarnos ¿y en qué nos hace pensar este Evangelio? ¿A qué reflexión nos conduce? ¿En qué nos hace meditar? ¿En qué nos hace reflexionar respecto de nuestra vida personal y comunitaria? La parábola que hemos estado reflexionando nos enfrenta con un problema real en nuestras relaciones. Cuando le pedimos a Dios perdón de una falta que hemos cometido, queremos que Él sea misericordioso. Sin embargo, cuando vemos una falta en otra persona, somos demasiado rigurosos y aun cuando sea más pequeña que las que hemos cometido nosotros, no nos comportamos como quienes han experimentado la misericordia de Dios. La misericordia experimentada de parte de Dios, si bien no nos debe hacer indiferentes al mal, sí nos tiene que capacitar para ser menos jueces y más hermanos. Antes que beneficiarios del perdón y de la misericordia de Dios, somos responsables. El perdón que Dios nos ofrece exige que perdonemos de corazón a nuestros hermanos y hermanas. Desde esta perspectiva, no basta con recibir el perdón de Dios. Si estamos de acuerdo en que a Dios no se le ofende directamente, sino a través de nuestros hermanos y de nosotros mismos, entonces existen deudas y heridas en cada pecado que cometemos. Por eso, el pedir perdón a Dios nos compromete a reconciliarnos, es decir, a sanar heridas y a recapacitar. Desde esta perspectiva, en el momento en que aceptamos pedirle perdón a Dios, nos estamos comprometiendo profundamente también
a ser mejores con las personas a quienes hemos ofendido. Como dice la Sagrada Escritura, hay que perdonar 70 veces 7, quiere decir que perdonar siempre, porque si no, pues, ¿de qué nos sirve estar en el camino de Dios si no vamos a saber perdonar? Y si no perdonamos, pues Dios no nos va a perdonar las veces que nosotros ofendamos. El perdón que nos da Dios pues es maravilloso, nos compromete simplemente, primero, a pertenecerle a Él y segundo, a amar mejor a nuestros hermanos. Nos compromete a tratar cada día de imitarlo, de perdonar, de imitar esa misericordia infinita con la que día a día nos abraza a pesar de nosotros estar en esta frialdad y no querer reconocer que podemos perdonar y definitivamente podemos ser más felices y estar más en paz. En cada momento a perdonar a las gentes que nos están haciendo, digo yo entre comillas, daño. ¿Qué es lo que digo? Yo no permití que a mí me hagan daño. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha perdonado tantas y tantas veces. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Nos compromete a mirarnos como hermanos y ver esta dimensión de nuestra propia naturaleza. Resumiendo, podríamos decir que este Evangelio presenta el perdón como algo indispensable para la construcción de una verdadera comunidad. No es casualidad que Mateo lo haya puesto precisamente en el capítulo 18, donde él mismo está preocupado y presenta a Jesús también preocupado por la situación de la comunidad de discípulos. Podríamos decir también que el perdón no es calculador. El perdón es generosamente excesivo. El perdón no es de acuerdo a nuestros cálculos, es de acuerdo a lo que se vaya necesitando y siempre se necesita generosamente. A la pregunta calculadora quizás de Pedro, aunque aparentemente generosa, el Señor Jesús le pide que considere la necesidad del perdón como algo siempre indispensable y siempre generoso. Uno no le puede poner límite al perdón. Te compromete a perdonar. Cuando tú te sientes perdonado, entonces se abre pues como te dijera, se te abre a ti como una oportunidad de perdonar, porque cuando tú te sientes perdonado, automáticamente tienes ya la gracia de Dios también tú de perdonar. Nos debiera de comprometer a perdonar, porque de hecho en la misma oración que el Señor nos dejó a través de sus apóstoles, nos dice que prácticamente es una condición, ¿verdad? Que tenemos que perdonar, así como le pedimos perdón a Él. Sí es un compromiso serio, pues el que Dios me perdone, porque también es lo mismo para con mis hermanos, que pueda yo darme con sencillez, tener apertura al recibir, al no ser tan susceptible para ciertas situaciones concretas que puedo estar viviendo para con mis hermanos o yo misma. Primeramente a perdonarnos nosotros mismos, porque al no perdonar estamos siendo peor que el que nos ha ofendido, ¿verdad? Nos compromete más que nada a ser conscientes del gran amor de Dios y saber amarnos y amar a los demás. Otro elemento fundamental, resumiendo el mensaje de este Evangelio, es que a la misericordia excesiva y grandiosa de parte de Dios debe corresponder de manera inmediata también la actitud igualmente generosa de misericordia y de disponibilidad para perdonar a los hermanos. El Evangelio introduce un elemento fundamental: no vale cualquier tipo de perdón, se necesita perdonar de corazón, es decir, se necesita perdonar de verdad. No es posible perdonar con cálculos egoístas, no es posible tampoco perdonar a uno se le va ocurriendo o como uno considere lo mejor. Hay que perdonar de acuerdo al criterio del Evangelio, y el criterio del Evangelio es perdonar de corazón. Solamente si el perdón se hace con estas características, será un perdón cristiano. Y solamente un perdón con estos elementos que señala el Evangelio de Mateo en este capítulo 18 que hemos reflexionado, es un elemento fundamental para construir una verdadera comunidad de hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. He mirado todo y en silencio comprendido que la vida tiene una razón de ser. Todos los momentos son hermosos, pues sucede que nosotros no sabemos entender. Dices que el rencor siempre te mata, el cariño y el perdón que tú puedes ofrecer. Nada más hermoso que los niños que con su linda inocencia nos enseñan a creer. Dices que eres todo un fracasado porque luchas fuertemente y tus sueños ves caer. Nada más hermoso que los jóvenes que con sus dificultades nos enseñan a vencer. Dices que la muerte te amenaza, que la soledad se lleva tus deseos de existir. Nada más hermoso que los viejos que en sus horas solitarias nos enseñan a vivir. Queridos hermanos y hermanas, es muy común que entre los cristianos pensemos, incluso compartamos la afirmación de que Dios siempre perdona. Parece ser que esto no es tan preciso. El Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 35, deja suficientemente clara una convicción profundamente cristiana. Dios perdona siempre y cuando nosotros estemos dispuestos también a perdonar de corazón a nuestros hermanos y hermanas.